tenía que ver justamente con que el valor de la empresa se maximice en un escenario eh, con impuestos, ¿verdad? Y con deuda, donde a mayor deuda, la empresa en teoría, obviamente sin impuestos, y en un mercado de competencia perfecta, su valorización era mucho más alta que la de una empresa con deuda, ¿verdad? Teníamos un escudo fiscal que era esa multiplicación, ese término entre la tasa de impuestos eh, y, la, y la deuda que se tenía, ¿verdad? Eso lo hicimos en un ejercicio, pudimos ahí replicar eso, lo subí para que ustedes lo tomen en cuenta. Sin embargo, existe otra perspectiva que de alguna manera nos aterriza en algunas cuestiones de que no todo endeudamiento es bueno, en el sentido de que existen límites para el endeudamiento de las empresas, ¿verdad? Y esta teoría estática básicamente nos mencionan que va a haber un máximo, ¿verdad?, de endeudamiento que tengan las empresas en un punto en el cual, para verlo en términos de costo marginal, ¿verdad?, el beneficio de los impuestos por aumentar $1 de deuda es igual al costo proveniente de incrementar la probabilidad de la tensión financiera. ¿Y a qué nos referimos con tensión financiera? Bueno, básicamente lo que tenemos es que mientras las empresas se van endeudando, existen situaciones que pueden dañar la gestión de las empresas, ¿verdad? Y por ende, se puede inferir que una empresa con mayor deuda en algún momento puede quedar sin liquidez, por ejemplo, y puede dejar de pagar su deuda. Se puede quedar ilíquida y con un apalancamiento grande, o sea, con un nivel de endeudamiento grande respecto a su patrimonio, esta tiene mayor probabilidad de quebrar. ¿Okay? Entonces, esta tensión financiera tienen que ver principalmente con esto, con los costos de quiebra. En estos costos de quiebra, bueno, tenemos eh, lo que implica, por un lado, los costos directos que tienen que ver justamente con todos los gastos administrativos, legales, para atender una contingencia de una quiebra o declararse como bueno, aquí no tenemos lamentablemente en Bolivia no tenemos una ley de quiebras, eh, o en otros países sí existe, e incluso existe alguna norma que es un intermedio entre, en, digamos, un paso antes, más que un intermedio, un paso antes que la quiebra, que a veces se llaman los procesos de administración. Entonces, una empresa puede entrar a un proceso que está legalmente respaldado, en el cual se tiene que reorganizar, reestructurar para evitar la quiebra, ¿ya? Esos son los famosos procesos de administración que existen en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Europa más que todo. Y bueno, y también ya si es que no se puede, digamos, rescatar la empresa, pasa a un proceso de quiebra, ¿verdad? Entonces está muy estructurado en otros países este proceso de quiebra sobre los acreedores. Entonces tiene todo un tratamiento bastante especial. Pues todos estos gastos que se pueden dar en términos de una posible quiebra son los costos directos. Y obviamente los costos indirectos antes de llegar a este proceso de quiebra tienen que ver mucho con que ya veníamos diciendo en los costos de agencia, ¿verdad? En todos estos gastos que implican hacer un seguimiento y control, ¿verdad? A los que se les delega el control de las empresas, ¿verdad? Entonces teníamos, cuando vimos este problema
los problemas de agencia, ¿verdad? Y principal, donde el principal, para controlar a sus agentes que les delegaba el poder, pues tenía que erogar muchos recursos para poder hacer un control y un seguimiento de sus actos, porque no los principales, en este caso los accionistas que veíamos, no ejercían el control operativo del día a día en la empresa. Por lo tanto, esta teoría viene justamente a reconocer esto que pasa en la práctica en términos de que no toda deuda es buena y que de alguna manera existe un nivel óptimo de deuda, ¿verdad? Y esto es lo que aquí les voy a mostrar, si se ve bien, eh, un gráfico donde podemos ver este nivel, este relacionamiento entre el valor y el nivel de endeudamiento. Déjenme que esperemos un ratito, por favor. Ok, ven, todavía ven la pantalla, ¿verdad? Déjenme un ratito. Ok, tenemos primero aquí un diagrama, ¿verdad? De dos dimensiones. Y tenemos en el eje vertical, ¿verdad? El valor de la empresa con deuda, ¿ok? Ese CD que ven ustedes aquí es con deuda y el SD es sin deuda. Pues lo que veíamos con la proposición de Modigliani y Miller con deuda, teníamos justamente la ventaja de este escudo fiscal, que era la tasa impositiva por la deuda, ¿verdad? Entonces, lo único que cambiaba es sumarle al valor sin deuda de la empresa el escudo fiscal y tendríamos en general el valor de la empresa con deuda, ¿ok? Obviamente, este es el nivel cero y en el eje horizontal tenemos el nivel de deuda que está con D aquí. Por lo tanto, si el nivel de deuda es cero, este es como el valor de la empresa sin deuda. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría pasar aquí? Es que en algún momento el valor, como decía el teorema de Modigliani-Miller original, es que el valor de la empresa, conforme va aumentando la deuda, ustedes ven que nos estamos recorriendo de izquierda a derecha, el nivel de la deuda hace que el valor de la empresa se vaya incrementando, vaya incrementándose. Sin embargo, como decíamos, aumentar la deuda, el apalancamiento de la empresa no necesariamente es bueno. Comenzamos a tener ese riesgo de contingencias por una mala administración que puede causar una quiebra, ¿verdad? Y eso implica costos para la empresa. Y obviamente si también aumentamos a esto los costos de agencia, del control, ¿verdad? O de información asimétrica entre el principal y el agente, pues definitivamente
estos costos van incrementando. Entonces llega un momento en el cual ya el valor de la empresa sin deuda, ¿ok? Y la empresa con deuda tiene esas diferenciales, tiene estos gaps en función de los costos que implica esta tensión financiera, que básicamente están directamente relacionados a los costos de quiebra, y lo que implica el beneficio del escudo fiscal, ¿verdad? Este escudo fiscal que es la tasa impositiva por la deuda. Pues tenemos que en algún momento estos costos financieros de tensión pueden de alguna manera superar, ¿verdad? Los beneficios en realidad del escudo fiscal. Por lo tanto, en teoría tendríamos un nivel óptimo de deuda para la empresa. Entonces, de alguna manera podemos, si quieren, llegar a medir hasta qué punto una empresa es sano que se endeude, ¿ok? Y con ese nivel de endeudamiento estaría maximizando su valor de mercado. Esto es un poquito más difícil digamos, en mercados como el nuestro, donde la mayoría de empresas no cotizan en el mercado bursátil, ¿verdad? Entonces estos valores con deuda y sin deuda no son tan fácilmente observables porque simplemente son los valores de la contabilidad de la empresa. De alguna manera se puede llegar a una aproximación, pero realmente es muy arbitrario en mercados como el de Bolivia, donde, como les decía, no tenemos el valor de las empresas para verlo. Pero bueno, hay algunos estudios en mercados un poquito más avanzados, pero aquí, más allá del gráfico y la definición, para nosotros lo importante es sacar esta lección práctica de los niveles óptimos de deuda. Permítame, por favor, abrir otra pizarra. Espérenme que me conecto a mi tablet.
¿Pueden ver la pantalla? Se ve oscura, licenciado. Sí, espérenme, y estaba viéndose. Y otra vez se cortó. Ahora sí, ahora lo pueden ver, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, ok. Vamos a explicarlo un poquito más gráfico. Voy a poner esto color donde tenemos este es el nivel. Voy a ponerlo por aquí. Este es el valor sin deuda de la empresa. Tenemos que desde aquí hasta aquí, que esto es 0. Este es el valor de la empresa que no tiene deuda. ¿Ok? Lo que podemos hacer aquí en realidad es que a partir de esta curva donde tenemos el valor de la empresa sin deuda,
Espérame que me faltó esto. Este es el valor o la relación entre deuda y equity. Y este es el valor de mercado de la empresa. Es una ampliación del modelo original. Y lo que tenemos aquí es, ¿sí?, cómo la empresa puede ir, lo voy a poner aquí en verde, incrementando su valor si es que se va prestando dinero, o sea, va adquiriendo deuda y como de alguna manera puede llegar a valer más simplemente por endeudarse, que eso es lo que proponíamos con el teorema de Modigliani Miller con impuestos, ¿verdad? Teníamos un tema de el escudo fiscal. Pero la teoría lo nos dice es que en algún momento el valor presente del escudo fiscal, el incremento de $1 de deuda, ¿verdad?, ya no va a compensar, ¿verdad?, los riesgos que implican seguir prestándose dinero. Ahí ya no podemos seguir endeudándonos porque la empresa ha incrementado su riesgo para los inversionistas. Y por lo tanto, existe un valor máximo de la empresa que se pueda dar. Y lo que tenemos es justamente esto. Vamos a ponerlo aquí con otro colorcito. Vamos a poner rojo. Ok. Entonces vamos a tener que estos son los costos. Vamos a ver la diferencia. Los costos que implicaría todo lo que son las tensiones financieras. Perfecto. Lo único que hacemos es que el valor de la empresa apalancada, que es este color verde que lo voy a poner, el valor de la empresa apalancada, entre paréntesis, con deuda, ¿verdad? El valor PSD. Ok. El valor del escudo fiscal tiene que ver mucho con que a nivel del endeudamiento que le vamos dando, digamos que este es lo que va creciendo. En varios niveles. Okay. Este es deuda, este es deuda, este es deuda. ¿Qué pasa aquí? Que justamente lo que tenemos
es que la deuda se va incrementando y por lo tanto el escudo fiscal, que es básicamente este beneficio que tenemos por endeudarnos porque nos es deducible de los impuestos a las empresas, en algún momento esto termina a nivel marginal siendo menor que el costo de seguir prestándose. Y por lo tanto llega un punto en el cual, aquí con un colorcito que no se confunda. Ok. Llega un punto donde tenemos un máximo, ¿verdad? Un valor máximo de la empresa que se ha prestado obviamente, ¿ok? Y un nivel óptimo de endeudamiento, de apalancamiento. Este es de, acuérdense que es deuda sobre equity. Por lo tanto, hay un intercambio entre lo que significa los costos de tensiones financieras y el endeudamiento financiero como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy incrementando la deuda, mis costos, la probabilidad de que yo asuma costos por tensiones financieras se va incrementando y por lo tanto va alimentando un mayor riesgo de la empresa a quebrar o a sufrir algún otro escenario donde esté en peligro su valoración. Y por lo tanto, no se debe endeudar más allá de un límite, eh, entre comillas, personalizado para cada empresa. ¿Cuáles son las lecciones prácticas de esto? Esto es un poco más el gráfico ampliado y mejor explicado tal vez que en el gráfico de la presentación. Y es donde ya nos importa un poco más aportar a esto. ¿Qué significa este nivel óptimo? ¿Qué significa este nivel óptimo? Lo que significa es que tenemos siempre, vamos a tener límites a la deuda. Las empresas no pueden vivir indefinidamente con una deuda creciente, porque va a llegar el momento en que tener más deuda implica un servicio que ante efectos negativos del ciclo económico no se va a poder cumplir. Acuérdense que cuando pagamos una cuota, voy a poner aquí, ¿dónde está? Ah, perdón. Una cuota de deuda, siempre pagamos un capital más interés. Okay. Voy a pasar a otra para que ustedes vean. Digamos que esto es tiempo. Y esto es... voy a ponerlo aquí. Vamos a poner que este es PIB. ¿Ya? PIB real. Y tenemos nuestros típicos ciclos del PIB, ¿verdad? Que son ciclos económicos. No sé si seguirá viendo esa materia. Por aquí, podemos caer por aquí. A lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando generalmente
nos prestamos, muchas veces las necesidades de crédito, varias veces las empresas, suceden cerca a los picos altos del ciclo económico, porque tenemos una variable cíclica. Ustedes van a ver que el crédito va aumentando en función de lo bien que le va a la economía. Entonces, el endeudamiento, el crédito es procíclico al crecimiento económico. Pero, ¿qué pasa? Las empresas saben que estas tasas de crecimiento del PIB no van a ser eternas. Entonces, en estos puntos va a haber factibilidad para pagar la deuda. Entonces, digamos que por aquí, en estos picos de crecimiento, las empresas van a poder pagar su deuda. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? La gran pregunta es, ¿qué pasa en los ciclos donde la economía ya no está tan bien? ¿Qué puede pasar aquí? Entonces aquí ya no se puede pagar. Entonces, ponerlo aquí. Es muy probable que aquí no se pueda pagar la deuda. Por lo tanto, estos puntos óptimos de endeudamiento tienen que considerar también los ciclos económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la empresa, más allá de, no voy a hablar del lado del analista que admite el riesgo, o sea, del banco, que debería hacer esto, sino desde el ángulo del prestatario, en este caso una empresa que quiere optimizar su valor, ¿verdad? Y por lo tanto busca un nivel de deuda en la cual se maximice su valor público, su valor de mercado. Se tiene que pensar mucho en si en estos niveles de crecimiento que están a la baja en los ciclos económicos, se va a poder cubrir el endeudamiento que se hizo generalmente en los niveles altos o los ciclos altos de la economía. Y por lo tanto, la gran pregunta aquí es si es bueno prestarse al final del día sabiendo que existen ciclos económicos bajistas y que es probable que nuestra capacidad de pago se vea mellada por un riesgo sistémico donde, digamos, las variables macroeconómicas decaigan y la empresa pueda entrar a dificultades para pagar su deuda. Entonces, para esto, de alguna manera, los gerentes financieros tienen que hacer un análisis de sensibilidad, ¿verdad? La idea es que en estos ciclos bajos, se pueda testear, ¿verdad? Si es que la empresa podría cumplir con una deuda, con su nivel de endeudamiento, primero, o si por otro lado, se pueda manejar un fondo, un fondo de maniobra que implique poder atender las necesidades de liquidez cuando la empresa se encuentre en un ciclo económico bajo. De todas maneras, cualquier fondo, cualquier provisión implica un costo financiero, ¿verdad? O sea, implica dinero que no se va a mover en el giro del negocio y por lo tanto no, no va a tener una rentabilidad alta, va a tener que ser un dinero medio guardado
y que eso tiene evidentemente sus bemoles. No es tan fácil en una empresa mantener un dinero específico sin movimiento de la actividad del mismo core de negocios de la empresa. Por lo tanto, esto también se puede extender digamos, a los gobiernos, en el sentido de que muchos de los gobiernos también sufren alto endeudamiento cuando tenemos los ciclos económicos altos, pero cuando vienen las depresiones, cuando vienen las desaceleraciones, de alguna manera no pueden cumplir sus obligaciones. Entonces, este tema de pensar no solamente en maximizar el valor de la empresa con deuda, sino también poder matizarlo con lo que significa la capacidad de pago en, en fases de tiempo donde las condiciones económicas no son favorables, se tiene que hacer. O sea, tenemos que hacer este tipo de análisis con los datos que tengamos. O sea, se puede hacer una sensibilidad. ¿Qué pasa si los ingresos disminuyen al 50%? Vamos a poder cubrir estas deudas. Y bueno, es probable que los análisis que se tensionen muestren que se van a tener dificultades para los pagos de las deudas en ciclos económicos bajos y por lo tanto eso va a afectar a la valoración de la empresa y obviamente a los riesgos de quiebra. Entonces la idea es que se pueda equilibrar el apetito por valorar más la empresa, por hacer dinero con dinero de terceros a prestarse, versus lo que implicaría no cumplir con el servicio y la deuda, con las obligaciones financieras que se tienen con los financiadores de la deuda. Entonces aquí entra ya un poco la habilidad de los gerentes financieros, ¿verdad? De poder equilibrar la deuda, el valor que se requiere de la empresa y poder avisorar tiempos difíciles donde el servicio y la deuda puede ser que vea afectado y por lo tanto en el tiempo eso afecta a la empresa porque se valora menos y si su valoración es menos su valor público, definitivamente los riesgos de estas tensiones financieras o dificultades son altos, ¿verdad? Y este es un poco contrastando en la práctica en términos de este nivel óptimo que busca la teoría, es decir, ok, los niveles óptimos son buenos para las empresas definitivamente. Hay un monto máximo que se podría endeudar a una empresa. Sin embargo, otra cosa que nos deja la lección de los ciclos económicos tiene que ver que estos niveles óptimos de endeudamiento van variando, ¿verdad? O sea, no son estáticos, no se mantienen fijos en el tiempo, sino que van variando en función del desempeño de las empresas y ese desempeño de las empresas está ligado muchas veces al desempeño del mercado, de esa industria al menos. Así que esto también, como les decía, se puede extender al endeudamiento público de alguna manera porque sufrimos cada vez, ¿verdad? Es un hecho repetitivo. Nos prestamos demasiado a nivel de las personas incluso, ¿verdad? Tenemos buenos sueldos, nos conseguimos un buen puesto y automáticamente el endeudamiento es natural para los agentes económicos. Te endeudas para comprar tu auto, te endeudas para comprar tu casa. ¿Y qué pasa en los ciclos económicos? No sé, digamos que eres funcionario público, vienen la época de vacas flacas, te despiden del trabajo y te quedas con una deuda y por lo tanto tienes que seguir cumpliéndola, pero ya no tienes ingresos. Te alcanzará algún ahorro, pero puede ser que en términos de mercado, cuando la situación económica es difícil, no sea tan fácil el poder conseguir un nuevo trabajo y ahí vienen los problemas porque los niveles óptimos que deberías prestarte probablemente no has podido sopesar con los costos que podría incurrir si es que
te metes en dificultades financieras, pierdes tu fuente de ingreso. De todas maneras, en la vida real, todas las empresas y las personas tomamos ciertos riesgos, ¿verdad? O sea, somos de alguna manera optimistas en nuestros ingresos, ¿verdad? Decimos, no vamos a bajar nuestros ingresos en el peor de los casos y más bien los vamos a subir porque vamos a ascender o nos vamos a cambiar de empresa a un mejor trabajo o a la empresa le va a ir mejor porque estamos introduciendo una línea de productos nuevos. Somos de alguna manera optimistas en términos de los ingresos y eso implica que cuando vienen choques económicos que no esperábamos, definitivamente nos va a traer mayores riesgos por, porque nos hemos endeudado. Y es muy difícil en este momento, como empresa y como personas, no endeudarnos. De hecho, las políticas de crédito están hechas para endeudarse, ¿verdad? O para aumentar tu capacidad de endeudamiento. Todo el control de tasas que se ha hecho en el sistema financiero boliviano es justamente para beneficiar y que existan más personas que puedan calificar para un crédito. Está en todo el movimiento de educación financiera para que la gente aproveche y se endeude de manera responsable para poder, digamos, comprarse los activos principales para elevar su nivel de vida, como es una casa, un auto y hasta temas de consumo que no necesariamente son inversión, como un viaje. Ese es un poco este contraste a la teoría de estática del capital. O sea, si bien estamos de acuerdo que existe un nivel óptimo de deuda y ese nivel óptimo de deuda va a hacer que tengamos un valor máximo de las empresas, esto tiene que estar totalmente contrastado con que esta variable de nivel óptimo de endeudamiento varía en el tiempo, ¿verdad? Y con un análisis de sensibilidad que permita ver si es que en épocas donde la situación económica del negocio de la empresa sea adversa, podamos cumplir con el servicio de la deuda. Hasta aquí, consultas, preguntas. Ok, a ver, consideraciones finales en este tema. Y vamos a ponerlo de manera más práctica. Okay. Espérenme, se ha oscurecido la pantalla.
Bueno, estas son creo que las tres preguntas principales en temas de estructuras de capital. Decimos que la estructura de capital básicamente nos está dirigiendo a este nivel entre deuda y equity y capital propio en una empresa para poder maximizar los beneficios de esta empresa. Y decíamos que es bueno prestarse, probablemente sí, en términos de la teoría, donde tú, digamos, tienes incentivos o beneficios tributarios, ¿verdad? Que hacen que aumente el valor de la empresa. En términos prácticos, esto tiene que ir básicamente con términos de capacidad de pago. Porque más allá de que tú quieras prestarte, no necesariamente te van a prestar. Los mercados no te van a prestar si ven que tú no tienes capacidad de pago. Eso es importantísimo. Bajo ese supuesto de que tenemos capacidad de pago, definitivamente podríamos pensar en endeudarnos. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuándo prestarse? Cuando el costo de capital sea bajo. El mejor momento para prestarte, más allá que necesites o no necesites dinero, es cuando el costo de capital sea mínimo. O sea, los mercados, acabamos de pasar por unos 2 o 3 años al menos, donde los mercados de capital se estaban desarrollando a un costo bastante bajo, ¿verdad? O sea, había mucho dinero en el mundo, todavía lo hay en parte, para prestar. Las tasas de interés relativamente estaban bastante asequibles, ¿verdad? Ustedes pueden ver que muchos países en estos últimos 10 años han lanzado bonos del tesoro, o sea, bonos soberanos. Bolivia ha sido uno de ellos. Capital privado también. Ha habido mucho financiamiento para empresas a tasas bastante bajas respecto al histórico que se tenía. Y por lo tanto, las empresas deben aprovechar cuando las tasas de interés están bajas, cuando el costo de capital está reducido. Y ese es un tema que los gerentes financieros obviamente siempre siguen, ¿verdad? ¿En qué momento es el más adecuado para prestarte más allá de tu necesidad? O sea, muchos gerentes financieros no esperan a que tengan una necesidad de financiamiento. O sea, se prestan simplemente inclusive aún no necesitando para que poder apalancar la gestión e incrementar su operación con dinero de terceros y poder inclusive sustituir el capital de los mismos accionistas. Me refiero a que en lugar de recapitalizar los beneficios, poder distribuir mayores beneficios y que la inversión a la empresa venga de capital de terceros, venga de préstamo. Entonces beneficia a sus accionistas distribuyéndoles la totalidad de sus dividendos y al mismo tiempo se presta para seguir operando o financiando el crecimiento del negocio. Es un tema importante. Y una tercera respuesta, una tercera pregunta en realidad para el tema práctico es cuál es la relación óptima entre deuda y capital, ¿no? La lección aquí es que cada empresa debería tener esta relación óptima, este equilibrio entre deuda versus capital propio lo voy a poner, es caso a caso. O sea, no hay un tema de 2-1, de 3-1, no hay un óptimo
generalizado para todas las empresas. Lo que sí hay aquí es que existen, digamos, ciertos ratios por industria. No son ratios ideales, sino son ratios empíricos. Me refiero a que existe un rango, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, no sé, en el sector industrial, me estoy inventando por si acaso, la mayoría de empresas que cotizan en los mercados públicos, ¿verdad? Tienen un ratio de endeudamiento entre, no sé, el 20 y 40% de su capital, de su equity, de su capital social. Eso es simplemente datos observables de las empresas públicas que están en una determinada vertical, o sea, en una determinada industria. Los bancos, por ejemplo, los bancos son un caso especial porque son temas casi normativos de coeficiente de adecuación patrimonial, donde Basilea, digamos, norma que esto no debería estar por debajo del 8% y en mercados más riesgosos debería ser mucho más alto. En Bolivia, por ejemplo, un banco se puede apalancar entre 10, aproximadamente 10 veces lo que es su capital. Entonces, un décimo si quieren o el 10% lo pone su capital propio y el 90% va con los fondos que recauda del público, ¿okay? Que al final son obligaciones para él, o sea, los tienen que devolver, es como casi una deuda. No es técnicamente una deuda, pero sí es un pasivo, porque tiene que devolver esos fondos a los ahorristas. No, entonces, resumiendo, no hay un ratio específico, ¿va? Para la relación deuda-capital. Hay que ver caso por caso. Hay estándares de experiencia, o sea, de los ratios que presentan ciertas industrias para decir, ok, estoy por encima del ratio que normalmente las empresas de esta industria suelen tomar como deuda, pero eso no quiere decir que esos ratios son óptimos, ¿verdad? O que maximizan el valor de la empresa, para nada. Y ese es un tema ya del área financiera, de los gerentes financieros, de hasta dónde nos prestamos y hasta dónde tomamos capital de nuestros accionistas. Solo un caso, eh, lo leí creo que la semana pasada, lo voy a poner por ahí, de YPFB, ¿verdad? Que ha distribuido, tenía aportes por dividendos no distribuidos, o sea, ganancias que se han quedado en las cuentas contables y no han sido distribuidos a los accionistas, ¿verdad? Que esas ganancias se podrían capitalizar, o sea, podrían aumentar el patrimonio para financiar ciertas inversiones, pero se ha dado la instrucción de que se distribuyan. Entonces son de hace 2 años, creo, que está beneficiando ahora a sus accionistas distribuyendo estas utilidades, ¿verdad? Pero la discusión ahí es si falta dinero, eh, ¿por qué no agarrar del mismo capital de la empresa, de esos dividendos no distribuidos, en lugar de prestarte? ¿O qué es lo que están buscando los accionistas? Tal vez tienen alguna necesidad de cash y de reclamar sus dividendos. Entonces, hay un poco, funciona esto, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esta relación óptima deuda-capital? Es necesario que mejor se preste en lugar de tomar su propio capital. Y vienen esas disyuntivas que siempre están flotando como discusiones cotidianas a nivel privado en las áreas financieras, ¿no? De endeudarse o no. Así es, chicos, con eso terminamos esta parte de la estructura de capital. Nos vamos a centrar en un par de temas ya para terminar el semestre, que es lo último. Todavía no he podido revisar los trabajos de todos, así que esta semana, por favor, denme más para poder ya ponerle sus notas del segundo parcial. Déjenme ver. Quisiera poner las notas, perdón, la fecha para su examen final. Espérenme, por favor.
Muy bien, chicos, acabo de revisar el calendario académico y máximo deberíamos tener nuestro examen final el día miércoles. Miércoles 13 es nuestro examen final y el segundo turno debería ser, perdón, me corrijo, el examen final el lunes 13 y el miércoles 15 va a ser el segundo turno. Entonces vayan preparándose. El miércoles tenemos la última clase, día de elección que va a entrar el examen final y el examen final va a ser el lunes 13 en horarios de clase. Y el miércoles, el martes ustedes tendrían ya sus notas finales y el miércoles 15 los espero a las personas que van a dar el segundo turno, así que ya van a saber esta semana con qué puntaje están entrando al examen final. Eso para que lo tomen en cuenta y ya vayan repasando. Todo lo que hemos avanzado va a entrar en el examen final. El examen final va a ser el examen como lo hemos hecho en formularios, ¿verdad? De Google, con básicamente respuestas de múltiples choice, alternativas múltiples, para que sea inclusive mucho más rápido. Así que, por favor, tomen sus previsiones, que ya estamos a puertas de terminar el semestre. ¿Alguna duda, alguna consulta? Raúl. Todo dijo, ¿no, licenciado? Sí, sí, todo. Todo lo Ya. avanzado en clases. Gracias, licenciado. ¿Alguna consulta adicional? De todas maneras voy a poner las fechas allá en el Google, en el tablón, para que ustedes sepan y todos estén enterados ya de las fechas que se están definiendo. No tenemos mucho margen, pero la próxima semana va a ser un rally. eh, Como siempre, estas dos últimas semanas son complicadas para todos. Entiendo que tienen examen con todas las otras materias del semestre, pero bueno, es parte de ella, de la costumbre de tener este calendario. Así que estudien, por favor. El miércoles nuestra última lección lectiva y nuevamente repito, el lunes el examen final, lunes de la próxima semana, es lunes 13 y el miércoles 15 el segundo turno. Los libero para su próxima clase, chicos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Américo, Hasta luego, Américo levantó la licenciado. mano. Hasta luego, licenciado. Síganlo. No, gracias, licenciado, de parte de todo el curso, mandarle un abrazo virtual. Muchas gracias por por la guía que nos está brindando. Si bien está terminando el semestre, creo que lo hemos tratado de hacer de forma muy práctica con lo que usted nos está planteando con el toro y creo que estamos aprendiendo muy bien. Bueno, por lo menos no aprendiendo, si tal vez no aprendiendo, estamos investigando, nos hemos reunido en el grupo y desearle muchas felicidades este día del maestro licenciado. Gracias, Américo. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que el mejor para mí beneficio de agradecimiento es que ustedes se lleven algo útil y práctico de esta materia, que creo que eso puede impactar realmente en su vida profesional. Y lo que hacemos es un poco mostrarles justamente eso, ¿verdad? Que hay cosas prácticas, que la teoría no se queda en la pizarra, sino que se puede ser aplicada e inclusive puede convertirse en un medio de vida o especialización para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por los buenos deseos y también Rosario que escribió Rosario Mamani, gracias Rosario. Que esté muy bien. Neidy, muchas gracias. Cintia, gracias y agradecido a ustedes, porque sin ustedes, los profesores no somos nada. O sea, es nuestra vocación poder transmitirles estos conocimientos prácticos para que los ayuden en su vida profesional y en su vida diaria también. Muchas gracias, chicos. Que la pasen muy bien en su siguiente clase. Gracias a todos. Nos vemos el día miércoles. Bye, bye. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.